Bien, estábamos explicando de que nosotros en esta clase, en este video, vamos a ver lo que son los objetos que se denominan los data frame. Y habíamos dicho que hay diferentes maneras de generar un data frame. Y para eso tenemos dos funciones importantes, data.frame y el otro que es edit. Entonces, primeramente vamos a generarnos un data frame que se va a llamar bosque, utilizando la función dataFrame. Y vamos a colocar acá, por ejemplo, o podemos colocar directamente también acá el nombre diámetro. ¿No? Entonces, habíamos dicho que vamos a hacer de 5 árboles. Entonces, podemos tener, sí, acá 46.3, 57.3, y finalmente podemos poner 67.3 ahí. Bien, ya tenemos entonces ahí un vector, luego coma, y vamos colocando el otro vector. Por ejemplo, eh, podemos colocar altura, ¿no? Y nuevamente colocamos acá igual, igual, entonces tenemos que colocar también la altura, pero de 5 datos de altura, porque son 5 árboles los que tenemos ahí. Entonces vamos a tener acá 9.4, 10.3, 11.2, 9.6 y finalmente 10.3. Bien, entonces tenemos también las 5 alturas, ¿no? Podemos tener también acá ahora un vector que sea no numérico. Podemos tener cortar, por ejemplo. Cortar va a ser otro vector que va a ser igual. Entonces acá vamos a colocar, por ejemplo, de los 5 árboles, vamos a colocar sí, si el árbol se va a cortar, y no, si no se va a cortar. Entonces tenemos, sí, y vamos a tener, todo eso tiene que estar, como son literales, tiene que estar en comillas, entre comillas. Entonces vamos a tener, y finalmente tenemos el último, que va a ser ahí. Bien, ahí tenemos entonces altura, cortar, y podemos tener otro que va a ser especie, ¿no? Esto de especie es importante porque especie para nosotros puede ser un factor también, puede ser un factor, ¿no? ¿No? Entonces acá podemos colocar nosotros igual, ¿sí? Entonces podemos colocar los nombres de las especies, por ejemplo, roble, cedro, cedro, nuevamente roble, mara, y finalmente podemos colocar nuevamente cedro, son 5 árboles. Bien, y tenemos entonces aquí que tener, cerramos eso, y entonces ahora queremos visualizar, colocamos print, ahora bosque, queremos visualizar nuestro data frame, bosque. Bien, entonces vamos a ver si se genera. Bien, ha habido un error ahí, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde está el error? Eh, a ver, vamos a ver dónde está el error. Creo que está en la altura, puso 9.4 y le faltó la coma, doctor. Ah, está muy bien, muy buena la observación, ¿no? Entonces, se nos puede ir. Entonces, hemos dicho nosotros que tenemos que tener, si tenemos 5 árboles, entonces tiene que haber 5 mediciones del diámetro, 5 mediciones de la altura, 5 mediciones. Entonces, a ver, para que no tengamos problema, vamos a ir revisando uno por uno. Aquí, por ejemplo, tenemos diámetro, tenemos 5 diámetros, no hay problema. Y aquí justamente lo que decía su compañera, en la altura, acá tenemos un problema, ¿no? Vayamos revisando nuevamente, 11.2, entonces no tenemos problema. Acá
También el otro problema que puede presentar es que falte alguna comilla acá, ¿no? Entonces, a ver, nuevamente nos aseguremos de que esté la comilla. Está la comilla, aquí igualmente vamos a ver que esté la comilla. Bien, parece que no hay ningún problema. A ver, vamos a ver, vamos a colocar entonces acá, ¿no? Vamos a limpiar la consola, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado es en ver los paréntesis también, ¿no? Tiene que ser, si nosotros tenemos un número de paréntesis abiertos, tiene que ser el mismo número de paréntesis cerrados. A ver, vamos a ver si. Bien, entonces ahora como podemos ver, sí tenemos este data frame, ¿no? Entonces hemos creado un data frame. Fíjense, solamente hemos creado de cinco árboles, ¿no? Sus variables, diámetro, altura, cortar, especie, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros estamos generando entonces un vector un data frame de esa manera. Para estar seguros si este es un data frame, entonces, ¿dónde tenemos que ir? Class, entonces, bosque. Vamos a ver qué tipo de estructura será este objeto bosque en R. Entonces, a ver, vamos a ver. Y tenemos acá que es un data frame. Fíjense, acá aparece es un data frame, ¿no? Es un data frame. Entonces acá nos aparece que este es un data frame. Y como es un data frame, vamos a tener, entonces es un data frame. También queremos ver cuáles son las dimensiones, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones de este objeto bosque? ¿No? Entonces, a ver, vamos a ver cuáles son las dimensiones. Entonces, son 5 las dimensiones de este objeto en R. Es de 5 por 4, eso significa que tiene 5 filas que representan a los 5 árboles y tenemos 4 columnas que representan a las 4 variables. Entonces, esto significa, acá podemos poner 5 filas por 4 columnas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos ahí en este data frame, ¿no? Entonces, nosotros, fíjense, hemos generado un pequeño data frame. Ahora, cuando nosotros tenemos ya un pequeño data frame, podemos hacer algunas preguntas sumamente simples, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, vamos a hacer algunas consultas a la base de datos. Entonces aquí vamos a tener consultas al data frame creado, ¿no? ¿Qué consultas podemos hacer? Por ejemplo, nosotros hemos creado bosque como un data frame, pero si yo, por ejemplo, digo, quiero saber, ¿no? Acá, se quiere conocer el diámetro del cuarto árbol, entonces, fíjense en este data frame, el más sencillo, nosotros sabemos que el cuarto es 57.3, pero nosotros le demos como si fuera eso, una consulta, vamos a llamar la consulta punto 1, entonces vamos a tener acá el data frame bosque, y ahora tiene que ser, para hacer consultas, tenemos que utilizar los corchetes. Entonces va a ser, hemos dicho nosotros entonces, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser el árbol número 4, entonces el árbol 4, y tiene que ser el diámetro, y el diámetro es la columna 1. Entonces aquí tenemos 1, y justamente acá nos tiene que dar entonces que bueno, aquí tenemos que colocar consulta, que podamos visualizar consulta punto 1. Entonces tenemos ahora que la consulta es 57.3. Entonces acá nos va a decir que ese dato es 57.3 centímetros, ¿no? Esa es la respuesta. Otra pregunta que podemos hacer, otra consulta, es, se quiere conocer todas las variables del árbol número 3.
¿no? Entonces se quiere conocer toda la información del árbol 3. Entonces nosotros vamos a tener acá la consulta 2, consulta punto 2, y entonces tenemos acá bosque, ese es nuestro data frame, y vamos a tener acá, ¿no? Entonces, bosque, estamos haciendo todo lo que es del árbol 3, por lo tanto, esta va a ser la fila 3, y acá todas las variables, porque dice toda la información, entonces cerramos el corchete y le decimos que nos muestre ahora la consulta punto 2. Entonces, ahora vamos a tener la siguiente información en relación a este árbol. Vamos a tener esta información. Entonces, aquí tenemos el árbol número 3. El árbol número 3 que tiene esta información tiene su diámetro de 46.3, ¿no? Tenemos su altura de 11.2 metros. Se va a cortar este árbol y es de la especie roble, ¿no? Bien, ahora también podemos hacer al revés. Podemos hacer una consulta 3 donde se quiere, ¿no? Conocer, por ejemplo, toda la información de la altura, ¿no? Entonces yo quiero conocer toda la información de la altura, entonces esta va a ser la consulta punto 3, ¿no? Consulta punto 3. Bien, entonces tenemos la consulta punto 3 y va a ser entonces bosque, ese es nuestro data frame. Entonces, ahora, todas las filas, entonces simplemente coma, y la altura es la columna 2, la columna entonces 2, ¿no? La columna 2, y ahora queremos que se visualizar esta consulta 3. Bien, entonces ahora vamos a tener la consulta 3, y ahora nuestra consulta 3 es que las alturas son las siguientes, las alturas, entonces tenemos acá, ¿no? Las alturas son entonces la que tenemos ahí, la del primer árbol 9.4, del segundo árbol 10.3, del tercero 11.2, del cuarto 9.6 y del quinto 10.3. Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer las consultas. También podemos hacer otras consultas, ¿no? Entonces vamos a ver acá consultas sumamente sencillas. Por ejemplo, se quiere conocer, ¿no? Los diámetros desde el árbol 2 hasta el árbol 5, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para eso? Simplemente nos vamos acá y vamos a hacer la consulta 4. Entonces, la consulta 4 va a ser al data frame bosque, y ahora le decimos siempre entre corchetes. Queremos conocer los diámetros del árbol 2 hasta el 5, entonces colocamos acá, va a ser las filas desde el 2 hasta el 5, ahora, ¿en qué columna está diámetro? Diámetro está en la columna 1, entonces colocamos 1, corchete, y esa entonces es la consulta 4. Entonces, la consulta 4 que tenemos es que los diámetros de estos árboles, ¿no? Hemos solicitado en la base de datos, es la siguiente. Entonces, del árbol 2, su diámetro es 56, del árbol 3, 46.3, del árbol 4, 57.3 y del árbol 5, 67.3. Entonces, fíjense, hemos obtenido una parte de ese data frame con las consultas. Pero también no va a ser lo mismo si yo digo ahora, esto es importante, se quiere conocer, yo puedo decir, conocer
¿no? El diámetro, bien, se quiere conocer esto, fíjense, tenemos que relacionar con este de aquí arriba. Se quiere conocer el diámetro del árbol, el árbol 2 y del árbol 5, del árbol 5. No quiero del árbol 2 hasta el 5, sino quiero encontrar el diámetro del árbol 2 y del árbol 5. Entonces, acá va a cambiar mi consulta, esa va a ser mi consulta 5, ¿no? A mi data frame bosque, ¿no? Y entonces le decimos corchete. Entonces, tiene que ser ahora acá, para eso, cuando nosotros queramos ver que sea el árbol 2 y el árbol 5, o cualquier otro, vamos a tener entonces C, una concatenación, paréntesis, entonces el árbol 2, coma, y el árbol 5. Bien, ya tenemos ahí identificado. ¿Y dónde se encuentra el diámetro? El diámetro se encuentra en la columna 1. Entonces tenemos la columna 1 y por lo tanto entonces ahora tenemos la consulta 5. Entonces tenemos la consulta 5, hacemos correr y tenemos ahora que los diámetros de esos dos árboles, diámetros de esos dos árboles son entonces acá, esos diámetros entonces son 56.4 le corresponde al árbol 2 y 67.3 le corresponde al árbol 5, ¿no? Entonces estamos haciendo una consulta. Entonces también podemos hacer otra consulta, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decir se quiere conocer, ¿no? Se quiere conocer entonces, se quiere conocer los valores, ¿no? Desde la variable altura, hasta la variable, estamos diciendo hasta la variable, por ejemplo, hasta la variable especie, ¿no? Entonces, si yo quiero ver desde la variable altura hasta, se quiere conocer los valores, ¿no? Desde la variable altura hasta la variable especie, de todos los árboles, ¿no? O puede ser de un árbol específico. Entonces, por ejemplo, podemos colocar acá del árbol 4, por ejemplo, del árbol 4. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente, quiere conocer los valores de la variable altura, desde la variable altura hasta la variable especie del árbol 4. Entonces, vamos a tener acá la consulta 6, también para bosque. Entonces tenemos aquí corchete. Y ahora decimos, ¿cuál es el árbol? El árbol va a ser el árbol 4. Bien. Pero acá nosotros sabemos que la altura es la columna 2, ¿no? Aquí tenemos la columna 2. Y entonces vamos a ir desde la columna 2 hasta la columna, ¿no? Hasta la columna, fíjense, aquí tenemos la 1, la 2, la 3, hasta la columna 4. Entonces tenemos de la 2 hasta la columna 4. Bien, entonces, esa sería entonces mi consulta 6. Mi consulta 6. Y por lo tanto hacemos correr esto y vamos a tener entonces que esa consulta nos dice que, entonces acá tenemos, nos dice que, ahí, que la altura, ¿no? Es del árbol 4, es 9.6, se va a cortar el árbol y es de la especie Mara. ¿Por qué? Porque hemos dicho desde la variable altura hasta la variable especie, ¿no? Ahora vamos a colocar lo mismo, pero ahora solamente vamos a colocar lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a colocar acá
se quiere conocer, ¿no? Los valores, ¿no? Se quiere conocer los valores de la variable altura, ¿no? Altura. Y de la variable especie, ¿no? Del árbol 4, del árbol 4. Entonces acá va a ser la consulta 7, consulta 7. Entonces vamos a tener la siguiente consulta. Entonces nuevamente bosque, nuestro data frame es bosque. Entonces nosotros decimos ahora, corchetes, es el árbol 4, ¿no? Entonces colocamos el árbol 4, coma. Ahora dice, la variable altura y la variable especie. Entonces nuevamente acá nos generamos una concatenación. La variable altura es la 2 y la variable especie es la 4. Entonces cerramos corchetes y ahora tenemos la consulta 7. Bien, hacemos esa consulta y vamos a tener entonces, aquí hay un error, dice, consulta 7 no encontrado. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hemos colocado con mayúscula esto de acá. Tiene que ser de la misma manera. Entonces, ahora, bueno, vamos a limpiar la consola. Vamos a irnos hasta acá y vamos a tener entonces que eso es entonces lo siguiente, ¿no? Nosotros acá la respuesta entonces que tenemos es que si solamente queremos saber la altura y la especie, entonces la respuesta es del árbol número 4, es que la altura es 9.6 y la especie es la especie Mara, ¿no? Y también podemos indicar, por ejemplo, acá, ¿no? Se quiere conocer los valores desde la variable altura, ¿no? Desde la variable altura, ¿no? Hasta la variable especie, pero acá desde el árbol 2 hasta el árbol 4. Entonces acá como tenemos que hacer la consulta, esa va a ser la consulta 8. ¿No? Entonces la consulta 8 va a ser lo mismo bosque, nuestro data frame. Aquí vamos a tener, a ver, ¿cuáles son los árboles? Las filas son los árboles. Dice desde la 2 hasta la 4. Y además nos dice que los valores de la variable tienen que ser desde la altura, que es la 2 también, hasta la variable especie, que también es la 4. Entonces aquí tendríamos, esa sería entonces la consulta 8. Bien, entonces vamos a hacer correr esta consulta y vamos a tener entonces esta salida de esa consulta. Entonces vamos a tener acá esa consulta. Bien, entonces tenemos acá altura. Bien, entonces tenemos aquí, fíjense, desde el árbol 2 hasta el árbol 4 y tenemos sus variables desde la altura hasta la especie. Aquí tenemos entonces toda la información. Pero si nosotros queremos solamente ahora, quisiéramos solamente, por ejemplo, se quiere conocer los valores de la altura y de la especie, para los árboles 2 y 4. Entonces acá vamos a tener la consulta 9. La consulta 9. Y esta consulta 9, nosotros tenemos que colocar acá bosque. Vamos a tener entonces
¿Cuáles son los árboles? Los árboles son los árboles 2 y 4. Entonces vamos a tener una concatenación de C, 2 y 4, ¿no? Coma. Y las variables son la altura y la especie, que también son la concatenación de la variable 2 y de la variable 4. Bien, entonces cerramos el corchete. Ahora tenemos que cerrar el corchete y aquí tenemos entonces la consulta 9. Entonces la consulta 9 ahora va a ser estos dos. Ahora hemos cambiado y ahora solamente se refieren estos a, bien, a lo que hemos pedido, justamente. Solamente del árbol 2, ¿no? Y 4, del árbol 2 y 4. Entonces, y solamente las variables altura y la variable especie. Entonces aquí tenemos también su información con respecto a esa consulta. Entonces, nosotros podemos hacer una serie de consultas acá, ¿no? Esa es una manera, que yo me genere un data frame y vaya haciendo consultas, especialmente cuando tenemos una base de datos grande. Es mucho más importante esto, ¿no? Entonces, vamos a utilizar ahora un data frame que nosotros ya tenemos en R, ¿no? Hay un data frame que tenemos en R. Entonces, para eso nosotros vamos a colocar lo siguiente, ¿no? Acá, este es un data frame que que estamos utilizando para crear este data frame, la función data.frame. Esa ha sido la base, ¿no? Ahora nosotros vamos a ver, ¿no? La otra manera, hemos dicho que se tienen diferentes maneras de tener un data frame. Podemos tener estas funciones, ¿no? Data.frame y edit, pero también la otra manera es importar una base de datos, ¿no? Entonces acá vamos a poner eso justamente. La otra manera de trabajar con un data frame, que es un marco de datos, es su traducción del inglés. Entonces, es importar una base de datos, que puede ser en formato XLSX, que sería de Excel, puede ser en formato comma separated value, puede ser en formato de XT. Bueno, estos son los formatos que más utilizamos nosotros y de los cuales podemos importar en R. Pero no son los únicos. Entonces, si yo estoy trabajando con un programa específico, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con SPS, con Infostat, que son otros programas también estadísticos, puedo también puedo importar sus archivos en esos formatos, en formato de SPS, en formato de SAS, en formato de Infostat, etc. Entonces, la importación de datos en R no se restringe solamente a estos tres formatos. Tenemos una gran cantidad de formatos, pero estos son los formatos que más utilizamos nosotros, porque mayormente trabajamos en Excel y estos tres formatos los tenemos en Excel, ¿no? Bien, entonces, para poder ver eso, nosotros vamos a irnos ahora a trabajar con un dato que se denomina y que está en la base de R, que es Iris. A ver, vamos a ver si no tenemos ningún problema. Es Iris, bien, no hay ningún problema. Entonces vamos a colocar acá Iris, ¿no? Iris. Iris es una base de datos que está en R, y eso también tenemos que explicar. Cuando nosotros instalamos R a nuestra computadora, a nuestra portátil, entonces, al mismo tiempo, algunas librerías de R por default también se instalan, ¿no? Entonces, se instalan y también de la misma manera, cuando nosotros instalamos R, también automáticamente algunas bases de datos ya están incorporados en nuestra plataforma. Por lo tanto, podemos trabajar con esa base de datos. Porque normalmente lo que tenemos es que cada librería, cada package que nosotros instalemos
en nuestra plataforma de R, cada una de esas librerías, de sus packages, viene con sus bases de datos, ¿no? Bien, entonces acá nosotros vamos a ver la base de datos. Bien, aquí tenemos la base de datos, ¿no? La base de datos. Ustedes pueden ver acá, ¿no? Tenemos la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo, el ancho del pétalo, y tenemos 3 especies de iris, ¿no? Iris setosa, iris versicolor, iris virgínica, ¿no? Entonces, cuando nosotros queramos en R ver, tengamos una base de datos, pero que queramos tener más detalle acerca de esta base de datos, nosotros podemos colocar acá signo de interrogación y iris, el nombre de la base de datos, ¿no? Entonces acá nos va a aparecer entonces la descripción de la base de datos. Nosotros aquí tenemos, dice, los datos de iris, ¿no? La base de datos, dice, nos da las mediciones en centímetros, entonces también las unidades son importantes. Acá esos datos que tenemos están dados en centímetros de las variables longitud del sépalo y ancho del sépalo, y posteriormente longitud y ancho del pétalo, dice respectivamente, para 50 flores de cada una de las 3 especies de iris, que son iris setosa, iris versicolor e iris virgínica. Entonces aquí tenemos los datos, ¿no? Y también nos está indicando acá que iris es un data frame con 150 casos, eso significa 150 filas, y 5 variables, columnas, que son justamente longitud de sépalo, ancho de sépalo, longitud de pétalo, ancho de pétalo y la especie, ¿no? Entonces, tenemos una descripción, sabemos más o menos a qué se refieren estos datos, ¿no? Pero también podemos colocar nosotros la función head, el iris. Bueno, antes de eso, nosotros, ahí en la información que hemos tenido acerca de esta base de datos, nos dice que es un data frame, entonces vamos a saber si realmente iris es un data frame. Entonces hacemos correr acá, ¿no? Hacemos correr los datos y tenemos efectivamente iris es un data frame, es un data frame. Entonces acá, porque si no, no podemos hacer consultas si no es un data frame, tenemos que asegurarnos que es un data frame. Bien, entonces acá podemos colocar, por ejemplo, head iris. ¿Qué nos va a dar head iris? Nos va a dar los 6 primeros datos que tiene en su base de datos. Entonces, por ejemplo, hacemos correr acá y lo que vamos a tener son estos 6 primeros datos que tenemos acá. Entonces, aquí vamos a tener head, el encabezamiento de la base de datos, iris, entonces vamos a tener esos 6 datos, ¿no? Entonces, habíamos indicado acá que la longitud y el ancho de los pétalos y de los sépalos están en centímetros, ¿no? Eso es una cosa que tenemos que obtener de esa descripción de la base de datos, ¿bien? Entonces tenemos que, pero también podemos colocar y saber cuáles serán los últimos datos. Entonces podemos poner tail.iris, ¿no? Entonces, y con esto vamos a saber cuáles son los 6, pero últimos datos. Entonces, aquí tenemos los 6 últimos datos de esa base de datos iris. Entonces, aquí tenemos lo mismo, tenemos los 150, entonces son estos los 6 últimos que tenemos en esa base de datos. Bien. Otra cosa importante acá que ustedes tenemos que ver es que nosotros necesitamos tener una información acerca de la estructura de las variables. Nosotros tenemos variables sépalo, longitud del sépalo, ancho del sépalo, longitud de pétalo, ancho de pétalo y especie, ¿no? Pero podríamos tener muchas más variables, no solamente estas 5 variables que tenemos o 6 variables que tenemos ahí, sino muchas más. Entonces, y para eso tenemos que saber cuál es la estructura de cada una de estas variables. Por lo tanto, eso lo podemos hacer con la función que tenemos nosotros en R, ¿no? Que es
STR. Queremos ver la estructura de la base de datos de Iris, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora la estructura. ¿Cuál será la estructura de Iris? Bien, toda esta es la estructura, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos la estructura de Iris, ¿no? Esta es la estructura de Iris. Entonces, acá nos va a dar toda la información en relación a esta base de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, acá, que es un data frame que tiene 150 observaciones de cinco variables, y esas variables, ¿no? Son las que tenemos aquí. Entonces, son, por ejemplo, esta es numérica, ¿no? Tiene un decimal son sus primeros datos, igual el ancho del sépalo es una variable numérica, igual tiene su decimal, la longitud del pétalo también es numérico, tiene un decimal, el ancho del pétalo también es numérico, tiene un decimal. Fíjense, el ancho del pétalo tiene valores de 0,2, 0,2, 0,3, 0,4. En cambio, el ancho del sépalo es mucho mayor. Entonces, las especies también, fíjense, las especies es un factor. Entonces, esta variable especie es un factor con 3 niveles. Entonces, setosa, versicolor y el otro virgínica. Y por lo tanto, entonces nosotros podemos calcular, por ejemplo, cuál será sus medidas descriptivas del ancho del sépalo solamente para la variable o para la especie Iris virgínica, o solamente para la especie Iris setosa o versicolor. Entonces también es importante acá, nosotros no sabíamos qué especie era también un factor. Un factor también es una estructura de datos en R, y por lo tanto está definido acá, pero que es un factor, y cuando es un factor tiene que tener niveles, ¿no? En este caso los niveles son las especies, las 3 especies que tenemos de Iris. Bien, entonces, otra cosa importante, nosotros podemos hacer un pequeño resumen estadístico de esta base de datos, ¿no? Inicialmente nos va a dar especialmente las medidas de tendencia central y las medidas de posesión. Eso significa media aritmética, mediana, primer cuartil, tercer cuartil. Entonces, para eso vamos a utilizar la función summary, que es resumen, summary iris, ¿no? Entonces, ahora si nosotros colocamos ahí summary iris, entonces vamos a tener toda esta información, ¿no? Toda esta información estadística que nosotros tenemos ya disponible ahí, ¿no? Entonces, nos está dando toda la información a través del resumen estadístico de summary. Nos está dando el valor mínimo de cada uno de los números de las variables numéricas, ¿no? Nos está dando el primer cuartil, el valor de la mediana, el valor de la media aritmética, el valor del tercer cuartil, ¿no? La mediana, la media aritmética, el valor del tercer cuartil y el valor máximo, que tenemos ahí. Entonces, y en el caso de la variable cualitativa, que es especie, solamente nos da el número de observaciones que se tiene para cada uno de sus niveles, porque especie hemos dicho que es un factor, tiene una estructura de un factor, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver cuál es el valor. Por ejemplo, podemos indicar que la longitud del sépalo, en general, no por discriminando especies, sino en general, el promedio aritmético es de 5,8 centímetros de la longitud del sépalo. En el caso del ancho del sépalo, tiene un promedio de 3,057 centímetros. En el caso de la longitud del pétalo, tiene 3,758 centímetros. En el caso del ancho del pétalo, tiene un promedio aritmético de 1,19 centímetros. También sabemos que el tercer cuartil, por ejemplo, es 6,4, el tercer cuartil.
Eso significa que hasta ahí, hasta ese valor, tenemos el 75% de las observaciones, hasta 6.4 centímetros. Y en el caso del ancho del sépalo, tenemos el 75% de las observaciones, hasta 3.3 centímetros. En el caso de la longitud del pétalo, tenemos hasta el 75% de las observaciones, un valor de 5.1 centímetros, y en el ancho del pétalo, un valor de 1.8 centímetros, ¿no? Entonces, podemos hacer alguna interpretación de estos datos iniciales, y ustedes pueden ver que Summary nos da ya información estadística, pero solamente de medidas de tendencia central, que son en este caso la mediana y la media, y también de las medidas de posición, que sería el primer y el tercer cuartil, y además nos da los valores del rango. Eso significa el máximo y el mínimo. Entonces, son cálculos iniciales para poder interpretar de alguna manera el comportamiento de cada una de estas variables en las 150 observaciones, ¿no? Pero como es un data frame, nosotros podemos hacer consultas, ¿no? Entonces, ahí está la ventaja de todo esto. Entonces, nosotros podríamos hacer consultas, ¿no? Algunas consultas, por ejemplo, ¿no? Yo quiero generar, a partir de mi data frame, ¿no? Se quiere generar un vector, un vector, un vector, por ejemplo, de la variable, la primera variable, longitud del sépalo. Quiero generar longitud del sépalo. Bien. Entonces, nosotros sabemos que la longitud del sépalo acá, ¿no? ¿Dónde está? Está en la primera columna. Esta es la primera columna, la segunda, tercera, cuarta. Entonces, está en la primera columna. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir acá? Voy a generar, entonces, le voy a dar un nombre. Ahora, longitud sépalo. Longitud sépalo. Y ahora va a ser, mi data frame se llama iris. Ahora me voy a los corchetes. Hemos dicho que quiero la variable longitud del sépalo, entonces significa de todas las observaciones, de las 150 observaciones, queremos la longitud del sépalo, que es la columna 1, la columna 1. Bien, entonces tenemos eso aquí, y ahora le decimos que nos visualice, ese objeto que hemos creado en R, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué tenemos acá. Hacemos correr y fíjense, todos estos valores los ha sacado de iris, ¿no? Con esta orden que le hemos dado, con los corchetes, ¿no? De consultas. Entonces, ahora solamente tenemos todos estos datos, son de la longitud del sépalo, de la longitud del sépalo. Como yo ya tengo entonces la longitud del sépalo, ¿no? Ahora podría, por ejemplo, hacer un gráfico, puedo hacer un análisis estadístico, puedo encontrar no solamente lo que teníamos ahí, el valor, el mínimo, el máximo, sino puedo hacer los cálculos de las medidas de tendencia, mejor dicho, las medidas de dispersión, puedo calcular la varianza, la desviación estándar, la desviación media, puedo calcular también los quintiles, los cuartiles, puedo calcular las medidas de forma, tanto asimetría como kurtosis. Entonces puedo ya a estos datos de la longitud del sépalo hacerle un análisis independiente, pero a mayor profundidad, ¿no? Puedo hacer gráficos también, ¿no? Bien, entonces hemos generado eso. Hemos generado, por ejemplo, acá longitud de sépalo, longitud de sépalo. Bien, pero también podemos ver qué tipo de objeto hemos creado ahora. Entonces, para eso tenemos que ver class longitud.sépalo.
Entonces, ¿qué clase de objeto ahora hemos creado? ¿No? Es un objeto numérico, es un objeto. Entonces, eso significa que lo que hemos creado es un vector numérico. Esto es un vector numérico. Esto quiere decir que hemos creado acá un vector numérico. Aquí vamos a colocar entre paréntesis, es un vector numérico, ¿no? Es un vector numérico, ¿no? Ahora, si nosotros queremos ir a más detalle, podemos colocar type of, creo que es, a ver, vamos a ver, longitud.sepalo. Entonces, acá, vamos a ver, no, es simplemente, creo que con una sola F. A ver, vamos a ver ahora. Bien, justamente. Entonces, ahora nos dice, type of nos dice el tipo de objeto que tenemos, pero nos dice fundamentalmente qué tipo de unidades tiene ese objeto numérico. Entonces, nosotros tenemos acá que para nosotros se dice es doble. ¿Qué significa este doble? ¿No? ¿Qué significará este doble acá? Significa que es un número que tiene decimales. Entonces son números, cuando dice doble son números reales, ¿no? Números reales que tiene decimales, ¿no? No necesitamos poner más información. Y ustedes pueden ver acá tenemos decimales, ¿no? Aquí justamente tenemos, por ejemplo, longitud del sépalo, 5.1 tiene un decimal, 4.9, entonces tiene un decimal, ¿no? Entonces, por eso es que está indicando acá que es doble, ¿no? Tiene enteros y tiene decimales. Eso significa este doble que tenemos acá, es double. Bien, entonces ya tenemos eso ahí. Hemos generado un vector de la variable longitud del sépalo, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir haciendo un análisis también estadístico acá. Podemos hacer un análisis estadístico, ¿no? De esta variable. Bien, entonces, pero por ejemplo, si yo quisiera acá, por ejemplo, se quiere generar un vector de la variable longitud del sépalo, ¿no? Se quiere generar un vector de la variable longitud del sépalo de los 50 primeros, de las 50 primeras mediciones. De las 50 primeras mediciones. Entonces, acá va a cambiar nuestra el vector que vamos a generar. Entonces, acá vamos a generar longitud sépalo 1, ¿no? Va a ser la consulta 1. Y nosotros tenemos ahora iris, pero acá está diciendo las primeras 50 mediciones. Entonces, significa que vamos a ir de la 1 hasta la 50 y vamos a trabajar con la variable longitud del sépalo, que es la variable 1. Entonces, tenemos la variable 1 y ahora queremos que nos visualice este vector numérico que hemos creado, longitud sépalo 1. Bien, y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos ahí. Bien, entonces tenemos ahí estos valores, ¿no? Entonces, estos valores son de la variable longitud del sépalo, Pero si nosotros quisiéramos ahora, ¿no? Dice, se quiere generar un vector, de la variable
o de las variables, mejor vamos a colocar, de las variables ahora, de las variables longitud, longitud del sépalo, longitud del sépalo, ¿no? Y especie de las 50 primeras mediciones, de las 50 primeras mediciones. Bien, entonces vamos a tener acá longitud sépalo, punto 2, ¿no? Y eso vamos a tener a iris. Bien. Las filas van a seguir siendo las mismas, de la 1 hasta la 50. Entonces, de la 1 a la 50 son las primeras 50. Pero acá dice que nosotros queremos que sea longitud de sépalo y especie, ¿no? Entonces, acá, longitud de sépalo, entonces, cuando decimos y, tenemos que tener entonces una concatenación. Entonces va a ser la columna 1 y la columna 5, donde está la especie. Entonces ahí vamos a tener esas columnas y entonces acá le decimos que nos visualice, print, longitud, sépalo, punto 2. Entonces, que nos pueda mostrar ahora lo que le estamos requiriendo. Y justamente ustedes pueden ver todos estos que están acá, son la longitud de la especie, mejor dicho, la longitud del sépalo, pero solamente de la especie setosa, ¿no? Entonces, ahí tenemos la especie setosa. Y también podemos decir ahora, ¿no? Podemos decir ahora que tenemos los siguientes. Ahora acá vamos a tener, se quiere generar un vector ahora de las variables, longitud del sépalo, ¿no? Y especie, ¿no? Pero de las, vamos a colocar el 51 hasta la 100 observaciones, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a querer y vamos a generar longitud punto sépalo punto 3. Entonces va a ser iris, el corchete. Ahora decimos desde la 51 hasta 100 y solamente queremos acá que sea la columna 1 y la columna 5. Nada más cerramos y ahora tenemos entonces esta consulta print longitud punto sépalo punto 3. Entonces ahora si nosotros visualizamos esto vamos a tener ahora todo lo que corresponde a versicolor, todo lo que es versicolor ahí, ¿no? Entonces tenemos todo lo que es versicolor, ¿no? Ahí, y también podemos generar finalmente, si quiere generar, tiene que ser. Acá también podemos tener, se quiere generar un vector de las variables. Podemos tener, por ejemplo, acá yo puedo pegar directamente, esa es la ventaja que tiene, también podríamos haber pegado para no estar escribiendo ahí, simplemente pegar, bien, y vamos a tener eso y ya no necesitamos estar escribiendo. Entonces, la ventaja que tiene el editor, se quiere generar un vector de las variables longitud de sépalo y especie desde la 101 hasta la 150. Entonces acá vamos a tener
longitud sépalo, punto 4, ¿no? Que va a ser iris por 7. Y ahora decimos, lo único que va a cambiar, que va a ser desde la 101 a la 150. Y vamos a tener entonces acá las dos columnas. La columna 1, que es la longitud del sépalo, y la columna 5, que es la especie. Cerramos el corchete. Y ahora visualizamos print, longitud, punto sépalo, punto 4. Bien, cerramos y vamos a ver entonces ahora, esto se refiere a todas las longitudes del sépalo de la especie Iris virginica. Bien, esa es una manera, ¿no? Después vamos a ver en la próxima clase, hay otras maneras mucho más rápidas para obtener lo mismo que hemos obtenido en esta primera parte de cómo podemos nosotros trabajar, en un data frame, Bien, entonces quedaríamos en esta primera parte de lo del data frame acá, ¿no? Entonces, y vamos a continuar este video como una parte 2 en la próxima clase, ¿no? Entonces, vamos a detener acá el video.